Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, ¿qué tal? Qué bonito podernos encontrar hoy en Sin Límites, que vamos a desarrollar un tema muy bonito porque de una u otra forma, hoy vamos a hablar, ¿será cierto que la mente, es decir, las ideas, ¿verdad?, pueden tener efecto en nuestra funcionalidad orgánica? Es decir, todas las sustancias que segrega nuestro cerebro en conjunción con el sistema endocrinológico, ¿será tan poderosa la mente? ¿Será que realmente las ideas tienen el poder de cambiarlo todo? Bueno, hoy vamos a estar hablando del peso de las decisiones no tomadas y vamos a estar un equipo muy bonito en el programa de hoy. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos una responsabilidad con lo que comemos, con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer, con lo que le metemos al cuerpo y también con lo que hacemos con nuestro cerebro y con nuestra mente. El peso de las decisiones no tomadas. Recordá, desde ya FideCR en Facebook para que nos hagas llegar tu comentario y por supuesto a través del 93.1 FM, a través de la señal de San José TV, en YouTube también como FideCR y por supuesto las repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde. Pero nos vamos a ir primero con a nuestra sección Confía en Vos con un queridísimo amigo, ¿cómo cambiar creencias limitantes? Con el doctor Gilbert Carazo. Ya volvemos. ¿Cómo cambiar creencias limitantes? Primero que todo, debemos entender que las cosas que creemos de nosotros mismos, de la vida, de las circunstancias, de las relaciones, las hemos aprendido en la crianza y en las diferentes experiencias de vida. Entonces, aprender a cuestionarlas es un arte que no es tan fácil. Necesitamos información científica, de sabiduría, que nos ayude a poder debatir aquellas ideas que no son favorables para nosotros, para evitar dos cosas: caer en ideas irracionales o pensamientos mágicos de poder lograr cosas que de pronto son imposibles, pero también para quitarnos aquellas ideas de imposibilidad, de que yo no puedo lograr cosas que tal vez con esfuerzo, dedicación, con preparación, sí puedo lograr. Entonces, debatir estas ideas con información verídica y, si es necesario, con ayuda profesional, me va a permitir acceder a sueños, a metas, a cosas que me hubiera limitado, pero que ahora me puedo permitir por lo menos el esfuerzo de intentar y tomar riesgos sin despegar los pies de la tierra. Y hoy, bueno, es un programa especial porque le damos la bienvenida a la doctora Carla Sánchez, que retorna de su maternidad a acompañarnos. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Cómo está Miranda? Contenta, muy linda, ya con 4 meses, toda gordita, y estoy súper contenta de estar acá de vuelta. Pues qué bonito. Y está con nosotros también la doctora Rach Crooks. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa, muy agradecida por esta oportunidad de estar acá con ustedes. Y la coach Paulette Villafranca. Feliz, encantada, Rach y Carlita, darle la bienvenida. Es el primer programa, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Encantada de otra vez poder compartir programas juntas. Gracias. Es que teníamos la posibilidad de montar el set en Jacob, pero salía complicado. ¿Vos te vas, Rach? Yo me iría así. Vámonos. Rach, arranquemos con vos. Una decisión no tomada, una idea circular realmente tiene el poder de cambiar nuestras respuestas físicas y generar malestar físico y emocional, o mito o realidad. Sí, yo creo que es importante como diferenciarlo un poco, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dicen, ay, yo tal vez tengo ciertas preocupaciones por algo puntual, porque tengo algo pendiente y eso puede ser normal, pero cuando ya es constante y constante es donde decimos, bueno, ¿qué es primero, verdad? Como el huevo o la gallina. Y realmente sí, cuando tenemos preocupaciones constantes y crónicas, eso nos puede generar cambios a nivel cerebral. O viceversa, cambios a nivel cerebral también nos puede generar una preocupación constante y crónica. Entonces, eso es súper interesante. A grandes rasgos podemos hablar de una estructura que se llama amígdala, que siempre hablo cuando hablamos mucho de preocupaciones, de ansiedad, de pensamientos recurrentes, porque tiene que ver con la respuesta al miedo y la ansiedad. Entonces, cuando tal vez tenemos alguna decisión que tenemos por ahí y la estamos postergando y le damos vuelta y vuelta, eso nos puede generar esta respuesta
como exagerada, por así decirlo, y nos puede llegar a paralizar. Entonces nos cuesta dar ese paso y tomar una decisión, por ejemplo. Carlita, a veces la mente es nuestra propia enemiga cuando no tomamos decisiones. Totalmente, ¿verdad? Puede ser un arma de doble filo porque al final estamos postergando y muchas veces el temor a la decisión nos lleva a procrastinar y todo ese proceso llega a ser muy desgastante porque obviamente nuestro sistema nervioso empieza a estar en alerta precisamente porque sabemos que tenemos que tomar una decisión, pero corremos el riesgo y muchas veces el miedo a equivocarnos nos hace quedarnos y si pasa tal cosa y si esto u otro y entonces al final vamos rumiando estos pensamientos y empieza a generar esta ansiedad y esta incertidumbre y al final el cuerpo empieza a manifestarlo, ¿verdad? Con dolor de cabeza, con este tipo de ataques muchas veces de pánico y la gente empieza a preguntarse por qué y a veces es precisamente ese hecho de no haber accionado. Tal vez no tenemos muchas veces la respuesta de lo que vaya a pasar, pero siempre que empezamos a hacer algo, ya nuestra mente dice, bueno, aunque no tenga todas las respuestas, ya me estoy moviendo y de alguna manera empieza a encontrar en ese camino las respuestas que muchas veces queremos tener. ¿Qué hacemos? Ve lo que nos dice Katiana. Para leerlo bien, nos dice, ¿cómo cuesta a veces controlar las emociones y la ansiedad? La mente es muy poderosa y sí, puede crearte insomnio, puede ser un precursor, un disparador o un mantenedor de ansiedad. No en todos los casos, a veces hay que tener ciertas condiciones previas. Puede exacerbar, por ejemplo, una persona que esté con un cuadro nostálgico, depresivo, la mente puede hacer que esto se agrave un poco, pero hay momentos en los que, y no sé, esta palabra, no sé si Rach y Carla pensarán igual o vos, Paulette, a mí la idea de luchar contra el pensamiento no me encanta. Claro, es que la lucha ya en sí, la palabra es pesada, ¿verdad? Y creo que ahorita que leíamos el comentario, el controlar las emociones, a mí me gusta pensar más como conocerlas, ¿verdad? Yo conozco mis emociones, conozco por donde he pasado o cómo puedo reaccionar y a partir de ahí, desde un trabajo de autoconocimiento, puedo prevenir tal vez, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando nos vemos en situaciones donde, ya se me fue la vida, ¿verdad? Se me fue la vida y no hice nada. Un día estaba hablando con alguien y me decía, mira, es que yo tengo 50 años y ya se me fue media vida y yo quiero vivir hasta los 100 y no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Obviamente, para eso hay profesionales que están dispuestos a apoyar a una persona que esté pasando por algo así, pero muchas veces está en devolverse en lo que me gusta, en hacerse preguntas tan básicas, ¿verdad? Que nos llevan y nos invitan a una acción, como decía Carla, y al final creo, Rafita, que eso es lo que cuenta, ¿verdad? O sea, yo puedo tener ahí esos pensamientos una y otra vez, pero a mí me encanta decir llevarlos de la mente al músculo. Lo tengo en la mente, ¿verdad? ¿Lo hice o no lo hice? Ok, acciónelo, ¿verdad? Y cuando vos empezás a accionarlo, entonces te das cuenta de que tal vez sí puedes, o que tal vez ese no es el camino y tenés que redireccionar, Rach. Sí, me parece interesantísimo pensar justamente en eso de cómo a veces tenemos estas dudas o incertidumbre y eso es parte de la vida también, ¿verdad? No se trata de verlo tampoco todo como algo patológico, pero sí también existe, ¿verdad? Los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, que también nos generan esta dificultad para tomar decisiones. Entonces, creo que es una buena puerta para decir, bueno, si tengo duda de si esto es algo normal de la vida, preocupaciones, o no sé si tal vez me está pasando algo más de fondo, mejor acudir con una persona profesional para esclarecer, porque justamente ahí entra en juego esto de la lucha, ¿verdad? Estoy tal vez insistiendo en que quiero quitar estos pensamientos, pero si hay algo biológico detrás, pues con fuerza de voluntad no lo vamos a lograr. Sí, hoy casualmente hablaba con una persona con la que estoy trabajando y le decía, mira, quiero enviarte al endocrinólogo, quiero ver tus niveles de testosterona, quiero ver cómo anda tu vitamina D y cosas, ya tienes psiquiatra, ¿verdad? Entonces aquí hay algo que no está funcionando. Entonces sí, no solamente es un tema de fuerza de voluntad, Carla, porque cuando yo circulo y no tomo una decisión es como una paradoja. Entonces me siento cobarde, me autosaboteo, me critico muy duro y a la vez no quiero estar donde estoy, pero estoy en un limbo muy complejo.
Sí, con el pasar del tiempo llega un sentimiento de culpa muy amargo, ¿verdad? Porque es precisamente lo que mencionabas ahora, llega a los 50 años y uno puede ver hacia atrás y dice, me siento culpable de no haberme realizado, de no haber tomado la decisión de divorciarme o de carrera o de irme del país, etcétera, ¿verdad? Y eso llega a pesar muchísimo. Entonces es importante que la gente que nos está escuchando y viendo tenga claridad de que la decisión tiene que tomarse, porque el hecho de no tomarla ya es una decisión también con la que vas a tener que convivir por el tiempo que quieras mantenerte así. Entonces al final la culpa la podemos evitar si logramos tener un momento de autoconocimiento y de claridad de decir, bueno, voy a tomar esta decisión, voy a asumir qué es lo peor que podría pasar si tomo esta decisión, para tener ese, digamos, análisis y tratar de accionarlo. A veces no tenemos que tampoco tomarlo solo, ¿verdad? Podemos también pedir ayuda, pedir una guía, un acompañamiento para poder tal vez entre todos buscar una claridad. Recuerden que estamos a través de nuestra página FIDECR, donde puedes comentarnos en vivo. Ana nos dice, estoy en una edad insegura. Tal vez si nos aclararás un poquito, porque yo creo que todas las edades tienen sus retos, todas, ¿verdad? Sí. Las broncas de los 15 a los 30 nos parecen insignificantes, ¿verdad? Pero las broncas de los 30, cuando uno tiene 60, al rato me pelan, ¿verdad? Porque ya estoy en otra frecuencia. Sole Mena nos dice, gracias por el tema, muchas veces no se toman buenas decisiones pensando en la opinión y en la aprobación de los demás, también en no tener certeza del resultado. Sí, a ver, primero que cansado, ¿verdad? Andar viviendo como, ay, ¿qué opinan, verdad? Y de una u otra manera a todos nos ha pasado, todos hemos pasado por el tema de, ¿será que van a decir o qué no van a decir? O si, y nos preocupa, pero creo que también muchas veces conforme te vas dando cuenta quién sos y demás, así como dicen comúnmente, perdón si me despide, me pela, ¿verdad? Me pela lo que diga la gente, ¿verdad? Pero para llegar a eso, primero entender de que no estás haciendo nada malo, ¿verdad? Un día de estos me decía alguien en redes sociales, porque yo me tomé una foto en un espejo, y entonces ella me puso, a mí me gusta tomarme muchas fotos, pero hace poquito me dijeron que yo era una ridícula y que para mi edad ya no tenía. ¿En qué afecta eso a la otra persona? O sea, nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas dejamos de hacer por el miedo al que dirán? Y se nos pasan los años y, ay, yo siempre quise ser lo que yo he escuchado, aeromoza, pero en mi época. Entonces creo que cuando le prestamos tanto peso a la opinión de los demás, dejamos de vivir nuestra vida y empezamos a vivir lo que la gente o las personas allá afuera quieran. Pasan los años y te arrepentís, y lo bonito de todo es que siempre puedes empezar a accionar desde el presente, que es lo único que tenemos ahorita. Y yo creo que esa es la clave, Paulette, solo tenemos el presente, porque creo que ella nos dice, porque no sabemos si es cierto el resultado de esta incertidumbre, me cuesta lidiar con la incertidumbre, y eso lo dicen muchas personas, lo veo todos los días, y la realidad es que nadie sabe qué va a pasar en el futuro, no sabemos, o sea, tomamos decisiones y creo que riesgos calculados, ¿verdad? Sí, como que decimos, ok, vamos a procurar que nos vaya de la mejor forma, pero esa certeza de qué va a pasar en el futuro no la tenemos, entonces hay que darle. Yo creo que el peso de las decisiones no tomadas pensando de forma muy estoica, es decir, con pensamiento muy lineal, muy pragmático, si no la tomaste, la puedes tomar, tómala. Y si no la tomaste y ya pasó el tiempo, entonces asumirlo. Soltala. Sí, porque si no también nos quedamos ahí en lo que pudo ser y no fue. Y yo creo que nos da mucho miedo equivocarnos, es que le tenemos pavor al error, ¿verdad? Y pavor a hacerlo mal. Y yo creo que vale mucho poder experimentar, darnos como el permiso de voy a experimentar hacer esto de esta manera. Voy a experimentar entonces hacerlo de esta otra manera porque no resultó tan bien de esta. Y yo creo que en ese proceso se puede uno redescubrir muchísimo y puede sacar muchas cosas positivas si lo empiezo a ver desde la perspectiva de estoy experimentando. Por ejemplo, yo en redes sociales en este tiempo último estoy experimentando en hacer de este tipo de contenido o esta otra forma, y después de un tiempo voy a analizar cuál es el que me sirve, el que me siento más cómoda, el que llega más, etcétera, etcétera. Pero estoy experimentando, tal vez no quedó tan bien o tal vez sí, pero me estoy dando la oportunidad incluso de equivocarme haciéndolo y no pasa nada.
Yo a veces le digo a las personas, atrévase a equivocarse, atrévase a fallar, porque es que no nacimos aprendidos y la única manera de entender cuál es el proceso, cuál es el camino, es haciéndolo. Hay personas, ustedes saben que, ¿verdad?, que yo todo lo relaciono con gimnasio, entonces hay personas que me dicen, es que yo no voy porque hasta que yo no lo haga bien, y yo, ¿cómo vas a hacerlo bien si no te das la oportunidad de ir a hacer una sentadilla y ver cómo está tu movilidad? ¿Verdad? Exacto. Entonces, cuando nos quedamos en ese perfeccionismo extremo, no llega a nada, se queda en la mente. Yo sería muy buena. O el típico, siempre quise aprender inglés, pero no lo hice, pero yo entiendo todo. Bueno, pero háblalo, atrévete, escúchate. Puede ser que te incomode, por supuesto, pero solamente incomodándote mientras te escuchas, te vas a atrever en eventualmente hacer una entrevista. Eso es totalmente cierto, y creo que a veces también muchas personas dicen, ok, sí, el miedo, ¿verdad? Es que me da mucho miedo, entonces siento que ese miedo me paraliza. De nuevo, sabemos que así funciona nuestro cerebro, nuestro organismo, pero justamente para que ese miedo disminuya es que ocupamos hacer las cosas. Eso también está descrito. Así, cuando tenemos cierta exposición a diferentes situaciones, eso también se relaciona entre la amígdala y el hipocampo, que tiene que ver con memoria, y entonces nos vamos sintiendo cada vez mejor, más tranquilas, más pausados, y podemos entonces seguir avanzando en lo que queremos. Ahora, ya que lo estás mencionando, Rach, yo creo que esa es una clave. El peso de las decisiones no tomadas, nos ubicamos en la situación, como decía Carla, y hay que soltar. Pero en determinado momento yo creo que hay que calmarse y empezar a gestionar, hay que empezar realmente a tomar decisiones. Totalmente, porque ahí es donde se va viendo el cambio, ¿verdad? Y es donde puedes ir cambiando también todo tu pensamiento, porque lo que para mí hoy me paralizaba, dentro de un año va a decir, no, eso no era nada, ¿verdad? Y vendrá otro reto que asumir, y así se trata de ir viviendo precisamente, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro lo que decía Rach, es siempre vas a sentir miedo porque esa es la función del cerebro, protegerte, prevenirte, tratar de que nada malo te pase. Por ejemplo, yo estoy segura que por mucho que ames el gimnasio, levantarte a las 4 de la mañana, tu cerebro te dice, ¿para qué, Poli? Quedémonos durmiendo. Porque él te está provocando esa sensación para cuidarte del frío, de la madrugada, claro, del sueño, etcétera. Entonces vos lo vences precisamente diciendo, no, voy a hacerlo. Entonces, si yo entiendo que mi cerebro siempre me va a mostrar el miedo como una manera de protegerme, voy a hacerme aliado de él y decir, bueno, está bien, vamos con miedo. Abrazarlo. A mí me encanta como esa opción, ¿verdad? Abraza el miedo, a veces hay que hacerlo con miedo, no va a salir de la mejor manera, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Pero lo hiciste, y creo que cuando ya tenés ese cheque es como, ay, qué alivio, ¿verdad? No era tan complejo. Y por otro lado, creo que en ciertas cosas importantes en la vida, si no tenés miedos, algo también te está diciendo. Yo siempre digo, el día que a mí me deje dar miedo algo de lo que usualmente hago es porque tal vez ya no me parece tan interesante, porque ese miedo a veces es necesario, Rach. Sí. Rach, yo quería plantearte, ¿cuándo tomar la decisión? Porque a veces pensamos que el psiquiatra es para cosas terriblemente graves, ¿verdad? Cuando uno siente que el cerebro se le sale a pedazos por las orejas, y no necesariamente, ¿verdad? Pero ¿cuándo y en qué me beneficia y darme cuenta de que una consulta con el psiquiatra me pueda ayudar a quietar la mente, y que los psiquiatras no son solo para esquizofrénicos o bipolaridad o trastornos de personalidad? ¿A qué le debería prestar atención? Sí, no, totalmente. Cuando las preocupaciones son constantes y vemos que no logramos dar ese paso a pesar de que ya tenemos esta claridad de que hay que hacer las cosas con miedo, de que vamos poquito a poco, que no somos perfectos, pero no logramos dejar eso detrás y es constante, eso puede llegar también a afectarnos otras partes, como por ejemplo problemas de memoria, de que ya no logremos trabajar bien, o que ya veamos que nuestras relaciones interpersonales no están de forma adecuada, o problemas de alimentación, de sueño. Cuando vemos que hay un tema mental y que nos está generando una disfunción, así le llamamos, nos está afectando otras áreas de nuestra vida y vemos como que no va tan bien, es bueno poder acudir a una consulta. Y sí, no hay que esperar a que todo esté súper grave o pensar de que ya estamos casi que de requerir una hospitalización, porque mucha gente lo asocia a psiquiatría como tengo que estar hospitalizado para buscar esa ayuda. Entonces es mejor no esperar a que estemos graves para hacer algo. Sí, y quiero enfatizar eso,
Cuando no duermo, cuando no como, cuando me siento decaído, cuando me cuesta concentrarme, cuando el curso, el pensamiento es como muy errático, es importante hablar. Ahora, Carla, ¿en qué se beneficia una persona que no puede tomar decisiones cuando va a terapia? O sea, ¿qué sucede ahí en una terapia? En la terapia empezamos a encontrar muchas veces las razones que te tienen a vos con creencias muy limitantes y no te dejan poder dar ese paso. A lo mejor has escuchado siempre que tienes que ahorrar y ahorrar y ahorrar, entonces nunca vas a poder invertir en algo que querás porque eso es un riesgo y qué pasa si sale mal, pero en el fondo vos querés de alguna manera hacer algo diferente. Esa creencia hay que trabajarla, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a una pregunta: ¿qué es lo peor que te podría pasar si lo haces? Para que vos dándote cuenta de la respuesta sepas que aún así vas a seguir sobreviviendo, que no te vas a morir en el intento. Y eso va ayudándote a vos a encontrar esa estabilidad para tomar esas acciones en una terapia. Ok, aquí hoy en el programa tenemos un conjunto muy bonito. La psiquiatra Rachel Crooks, Carla Sánchez como psicóloga, y bueno, yo hoy estoy más de conductor. Entonces, ¿qué es el coaching y por qué el coaching me ayuda a gestionar la toma de decisiones? Gracias por hacerme esa pregunta. Creo que la primera vez que me la haces en 5 años. Le acaba de sacar una herida de infancia. Exacto, no es herida de coach. A ver, el coaching nos ayuda muchísimo a llevar esas metas a la acción, ¿verdad? No se compara para nada, ni se reemplaza con una terapia psicológica, ni mucho menos. Y yo tengo muchas personas que tienen su terapia psicológica y paralelo también tienen acompañamiento conmigo. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar metas medibles, tangibles, con evidencia, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede impedir que no pase? Y lo planteamos así de esta manera, con fechas y hora específica, ¿verdad? Y yo específicamente pido evidencia, ¿verdad? Yo siempre pido evidencia de qué está pasando. Hay cosas que se pueden lograr como ejercicio, como terminar esa tesis, ¿verdad? De que tengo ahí pendientes de hace 10 años, pero también temas de autoestima, ¿verdad? De que quiero hablar en público, quiero lanzarme en redes sociales, pero me da vergüenza. Usualmente quiero atreverme a hacer algo, pero tengo una creencia, ¿verdad? Trabajamos mucho desde resignificar también esas creencias. Entonces creo que cuando hacemos un plan bien bonito y le ponemos una fecha, Rafita, ver los resultados y ver que el cerebro dice, sí pude, ¿verdad? Esa recompensa es como, sí podía, bueno, voy por más. Directo a la autoestima. Exacto. Y en este bloque de preguntas, entonces, ok, veámoslo así. La psicología te ayuda a la reprogramación de creencias. El coaching te ayuda a la ejecución de acciones. Y la psiquiatría, Rach, es más que medicación. Totalmente, realmente en psiquiatría nos enfocamos en ver la parte médica, como es una especialidad médica, entonces también ver qué hay detrás, porque hay diferentes condiciones de salud que también pueden influir en que nuestra respuesta al miedo sea un poco exagerada, que tengamos más rumiación de pensamientos, que por ejemplo tengamos un proceso de depresión y eso afecta la capacidad de tomar decisiones y también el panorama que tenemos, que suele ser más negativo. Entonces, primero evaluamos si hay algo de fondo que no sea directamente mental y si descartamos eso, luego también tratamos ya específicamente episodios depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, pero no solo desde el tratamiento y ya, no es decir, hola, y le voy a dar este medicamento y a todo mundo igual, no, porque primero cada quien es distinto, hay diferentes tratamientos que se pueden usar y también vemos el contexto y el entorno de la persona. De vida. Totalmente. Sí, yo siempre le he dicho a mis pacientes, ¿verdad?, que el psiquiatra y el psicólogo trabajan en equipo y te podemos mandar un antidepresivo del tamaño de una tapa de dulce para que pases chupando todo el día, que no va a funcionar por sí solo. O sea, la psicoterapia, el coaching, la psiquiatría, incluso la nutrición, abrir las ventanas de tu cuarto, cambiar las sábanas, poner por ahí, no sé, unas hojitas de menta, ¿verdad? O de hierbabuena, aceites. Todo esto empieza a sumar para que podamos. Ahora, Carla, hoy me doy cuenta que no tomé una decisión y estoy profundamente arrepentido. Y el gran tema es, ok, ¿cómo salgo del arrepentimiento a la acción? Bueno, a mí me encantaría que la persona pudiera darse la oportunidad de buscar el sentido a esa experiencia que no tuvo, ¿verdad? ¿Qué propósito me puede dejar? ¿Qué enseñanza? ¿Qué aprendizaje?
después de que yo pueda analizar que eso que pude haber hecho al final no, y le encuentro un sentido, puedo accionar ahora con toda la fuerza para entender que eso me pasó porque necesitaba aprender esta lección, y hoy puedo tener la oportunidad de ejecutar en otro motivo, en otra acción, en otra cosa, y a partir de ahí voy a obtener entonces esa recompensa interna de, bueno, aprendí la lección y hoy tengo la oportunidad de hacer algo diferente, y me va a ayudar en mi autoestima y en mi amor propio, que al final es lo que queremos fortalecer, que nos ayuda a enfrentar la vida. Hay un tema importante de fondo acá, que cuando no has tomado decisiones tenés que aprender a confiar en mí. ¿Cómo hago ese proceso de volver a creer en mí para poder ejecutar decisiones? A ver, yo creo que yo tomo una decisión y me equivoqué, entonces empiezo esa culpa, ¿verdad? Nadie me tiene, otra vez lo mismo, siempre me pasa lo mismo, porque elijo el mismo patrón de persona a la hora de una relación sentimental. Pero creo que cuando lo vemos como Carla lo dice, ¿verdad? Ok, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo cambiar de esta situación? Y lo más importante, ponerle una intención de no volver a repetir, ¿verdad? O sea, si yo ya sé que de esta manera me va mal o me ha ido mal, entonces tengo que cambiar la ruta, y a partir de ahí crear nuevas creencias. Y cuando yo digo crear nuevas creencias es siéntese y apunte sus nuevas creencias y acciones de sus nuevas creencias, porque probablemente tenés 36 años accionando desde las viejas que no te han funcionado. Entonces, ¿requiere trabajo? Por supuesto. ¿Por qué te burlas de mí? ¿Estoy hablando papaya? No. ¿Me va a despedir? No, Okay, no, te entonces estoy continúa. Entonces, creo que a veces requiere trabajo y es incómodo, Rach, ¿verdad? Es como, ¿cómo que yo voy a pensar esto? Me gustaría, pero es que no me lo enseñaron así. Sí, y eso es justamente lo que estaba pensando mientras hablabas, Paulette. Eso de que no me enseñaron o lo que los otros hacen, y entonces a veces también tenemos demasiada comparación, como yo tengo que hacer esto porque todo el resto de alrededor mío hace esto, y creo que es importante pausar y decir, realmente yo quiero tomar esa decisión primero, y luego decir, ok, pero podemos actuar diferente. Rach, ahora que estás diciendo esto, yo creo que para tomar decisiones es bueno buscar modelos, y es cierto, vos a veces nos comparamos con personas que tienen parámetros de vida muy diferentes. Mi parámetro de ejercicio es una caminadora, yo viendo una serie. No me voy a comparar con Paulette, que es atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que es bueno buscar gente con la que uno pueda sentir admiración posible, o sea, real. Sí, creo que yo lo veo así como inspiración versus comparación. Me puedo sentir como animada, motivada, qué linda su historia de vida, pero escribo la mía. Sí, Carla, ahora vos lo mencionaste cuando estábamos haciendo la leve diferencia entre psicoterapia, psiquiatría y coaching. Es el peso de la historia familiar, porque cuando uno confronta a las personas con las que los cuatro trabajamos, pero es que en mi casa nadie, por ejemplo, ha ido a la universidad, o nadie se graduó, o incluso temas como estos, en mi casa todos terminamos diabéticos, ¿verdad? Entonces, igual, como dijo Rach, volveríamos, ¿es la predisposición genética o son los hábitos familiares? Yo creo que es importante romper con el esquema familiar disfuncional y asumir mi propio esquema funcional. Sí, porque definitivamente no nos determina ni el lugar, ni la familia, ni el contexto. Que influye, sí puede influir, por supuesto, porque al final es parte de nuestras creencias, porque si viviste escuchando que los domingos siempre se come oye carne, pues es muy raro un domingo que no haya oye carne. Pero al final podés tener la oportunidad, sobre todo en este tiempo, de cambiar tu historia de aquí en adelante, porque hay muchas herramientas, hay muchos profesionales, hay información, yo creo que más bien sobre información de cómo podemos hacer las cosas de forma distinta. Lo único que tenés que tener es las ganas de querer cambiar tu historia de aquí en adelante. Rafita siempre cuenta una historia, lo del pavo, ¿la puedes contar? Lo del pavo, de que toda una vida se hacía el pavo y le cortaban las puntas hasta que... Contala. Sí, es una pierna de cordero. Eso. ¿Verdad? Es que en la Pascua judía, casi lo mismo, exacto, casi lo mismo, de pavo, cordero, animal, sí, plumas, pelos, proteína, ¿verdad? Pero que en la Pascua judía, ¿verdad? Así se prepara la pierna de cordero en alegoría, ¿verdad? A la última plaga
que fue la noche de la muerte de los primogénitos. Entonces ellos preparan la pierna de cordero y hacen una cena familiar, y la bisabuela adobaba la pierna, le cortaba las puntas, la metía a hornear. Luego la hija, ¿verdad?, con el paso del tiempo, adobaba la pierna, le cortaba las puntas y la metía a hornear. Luego, ¿verdad?, llegó la nieta, y entonces llegó su momento y la gente decía, cuidado, 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 tenés que cortar las puntas porque si no, no se pone jugosa y queda tiesa, ¿verdad? Bueno, hasta que un día, años después, la bisnieta le pregunta a la tita, ¿por qué es tan importante cortarle las puntas a la pierna de cordero? Y la tita dice, ay, mi amorcito, porque es que yo tenía un Pyrex muy pequeño y no me cabía en el horno, entonces teníamos que cortarle las puntas a la pierna de cordero. Exacto, entonces no precisamente porque haya sido siempre la misma historia, quiere decir que tenemos que repetirla. Muchas veces vemos cómo hay generaciones que rompen patrones, ¿verdad?, donde se hizo de esta manera, pero a partir de mi historia y de resignificarla y entender qué es lo que quiero y hacia dónde voy, empiezo a hacer las cosas diferentes. Y a nivel familiar puede ser que a mucha gente le incomode, ¿verdad?, porque así no era, porque así, pero creo que también es parte de nuestra aceptación. Yo también estaba pensando, perdón, Rafita, el peso emocional que genera la sociedad, ¿verdad? En el aspecto de que muchas veces creemos que si tenemos 20 ya tenemos que tener la carrera, si tenemos 30 ya tenemos que estar casados, si tenemos 40 ya pensiones. Entonces al final uno cree que está atrasado en lo que la sociedad determina que tenemos que hacer, y eso se vuelve un peso emocional que muchas veces te limita y te dice, no, ya para qué voy a hacer tal cosa si ya se me pasó el tiempo. Y yo creo que nunca es tarde precisamente para hacer lo que vos realmente querés. Tal vez hay que adaptarlo, claro, pero se puede. Vamos a irnos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales con la nutricionista, la doctora Sofía Jenkins, que nos dice por qué comemos de más cuando estamos ansiosos. Ya volvemos. ¿Te has dado cuenta que cuando tienes una crisis de ansiedad tu apetito aumenta? Bueno, te voy a contar el porqué. A nivel cerebral tenemos un desequilibrio en lo que son las hormonas del hambre y la saciedad, al igual que un aumento del cortisol, que también se le conoce como la hormona del estrés. Esto va a generar que yo quiera consumir más alimentos altos en azúcares y grasa, lo cual va a hacer que yo libere dopamina, que es un neurotransmisor asociado a lo que es el placer. Y esto va a generar un ciclo vicioso a nivel cerebral, donde yo voy a querer consumir este tipo de alimentos para generar placer y así lograr una sensación de confort y una sensación temporal de tranquilidad. Rach, y en el marco que nos planteaba Carla, incluso Sofía Jenkins, ¿verdad?, cumplir con el peso emocional de la sociedad o del peso, de la talla, eso también genera pesos horribles que afectan toda nuestra funcionalidad. No, totalmente, las ideas que existen, no, yo necesito ser de esta forma, o para lograr este objetivo tengo que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Mi familia me dijo que tenía que ser así. Yo lo veo todos los días con el tema corporal, con el tema de metas muchas veces académicas, los estudios, los temas de pareja, y eso se vuelve muchísimas veces un factor de riesgo, porque entonces le vamos sumando preocupaciones, y ya luego vemos síntomas físicos, ¿verdad?, como hablábamos hace un ratito, y se nos hace como una bola de nieve. Entonces, qué importante poder posicionarnos también desde nuestra identidad, desde nuestra autoestima, desde realmente qué quiero yo, no tal vez lo que quiere mi familia, mi pareja, todo el mundo, sino qué es lo que yo considero importante desde mis valores también. Yo creo que esta pregunta hoy tiene mucha vigencia. ¿Qué quiero yo realmente y cuál es mi camino? En tiempos donde hay tanta difusión y dispersión del sentido del proyecto de vida, Internet es maravilloso, por supuesto. De hecho, nosotros hacemos un uso maravilloso del Internet, pero nuestra identidad está muy difusa, y yo creo que hoy las personas tienen crisis de identidad, de propósito tal vez, no más que de identidad, de encontrar propósito. Sí, totalmente, es un tiempo complicado, yo lo veo mucho en mi nueva maternidad, porque si yo me dejo llevar por todo lo que estoy viendo sobre posparto y maternidad, me hubiera vuelto loca. A mí me ha funcionado muchísimo recordar que ya yo fui mamá, entonces de alguna manera tengo esa seguridad,
porque si no, sí es bastante desgastante y ansioso todo lo que se dice, ¿verdad? Por ejemplo, está un famoso tummy time, que es que el bebé tiene que estar boca abajo, y yo me acuerdo que con mi hijo mayor nunca hice eso y está súper bien, nunca tuvo un problema del cuello, siempre lo tuvo erguido y demás, y ahora es que tienen que hacer eso, y yo digo, bueno, ¿cómo puede influir ahora las mamás jóvenes que están por primera vez? Porque es muy cansado y desgastante. Entonces, al final yo creo que hay que confiar muchas veces en nuestra intuición y confiar muchas veces en nosotros mismos y ir buscando nuestro propio camino para encontrar paz, porque si no, sí podemos sobresaturarnos y colapsar. Totalmente. ¿Cuál es nuestro camino? El mío, el propio, no el que yo estoy viendo. Como decía Rachel al principio, podemos usar diferentes referentes para inspirarnos, ¿verdad? A mí me gusta más la opción de modelar. Si yo encuentro esa persona que me inspira, bueno, ¿qué tiene esa persona que yo puedo adaptar a mi vida y a partir de ahí hacer lo mío, ¿verdad? Pero no precisamente, yo voy en contra de un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, que me gustó muchísimo ese libro, pero no a todo el mundo le funciona levantarse a las 5 de la mañana, y tal vez vos sos funcional a las 9 de la mañana, y está bien, ¿verdad? O nocturna. O nocturna, porque tu estilo de vida es diferente, porque tu dinámica familiar es diferente. Entonces, cuando entramos en esa eterna comparación de lo que yo veo que es correcto o exitoso, me desconecto completamente de lo que para mí es ser exitoso o exitosa, porque estoy llevándome a lo que la gente, a lo que me muestran. Y en ese proceso, ¿verdad? Entonces me pierdo tratando de no perderme. Llego al punto donde, ya no sé, soy una fracasada o un fracasado. No, no es que así, es que estás en una constante comparación y al mismo tiempo no estás accionando, pasó toda la semana y entonces ahora sentís culpa. Sí, yo pienso que uno tiene que buscar de acuerdo a sus posibilidades, sus retos. O sea, los retos no pueden ser solo aspiracionales. Yo creo que uno tiene que buscar sus retos de acuerdo a sus posibilidades. Y con progresividad pueden ir cambiando nuestras aspiraciones, pero a veces el peso emocional de las decisiones no tomadas, Rach, es porque también partimos de la línea base muy alta. Exactamente. Y lo vemos siempre, ahora que hablábamos un poquito de internet y mucho el tema de las redes sociales, ¿verdad? Que estamos expuestos constantemente a como las historias mágicas de vida de personas, es recordarnos que también mucho de lo que se sube ahí es como los momentos editado, highlights del día, sí, editado, las cosas más positivas, y tal vez se omiten los momentos complicados del día a día porque todos tenemos. Entonces hay que partir de eso, de verdad, de lo que es realizable y para mi entorno, mi momento. A mí me pasa un montón como que llegan y es como, es que ya yo he hecho esto, he hecho yoga, he hecho journaling, he hecho todos los aceites esenciales, estoy haciendo esto y esto, y yo, pero, ok, calmemos, vamos a ir como por partes, ¿verdad? Porque algo que en teoría era positivo, como quiero cuidar mi salud mental y tengo que entonces hacer esta lista de un montón de cosas porque lo vi en redes sociales que se supone que así es, se volvió entonces una fuente de malestar. O las dietas, por ejemplo, en el tema alimenticio, ¿verdad? Es que está la dieta de la lechuga, de la keto, de la no sé qué, la vegana, la vegetariana, claro, todo, ¿verdad? Entonces uno es que, ¿qué dieta tomo? Porque esta dice que es la mejor, pero esta dice que no, que esta es la mejor. Entonces al final uno puede quedar en parálisis porque son tantas las dietas que hay, tanta información, que todas dicen que son la mejor y que van a bajar de peso al día siguiente, que la gente no sabe cuál elegir o va probando una y otra, ¿verdad? Y al final no encuentra la que le sirva porque no se está dando la oportunidad de escuchar su cuerpo y de entender que para eso hay que hacer un análisis, un estudio de cuál es la que a usted le funciona, no la que le funciona a todo el mundo. Y constancia, ¿verdad? Porque entonces yo llego y hago una o pruebo algo. A ver, y está bien que exploremos, pero también creo que es importante darme cuenta cuando me aburro muy fácil o cuando ya se vuelve algo retador y entonces ya lo dejo botado, y entonces cada vez que me veo enfrente a una situación incómoda mejor lo dejo. Lo que nos gustaba hace 10 años no precisamente nos tiene que gustar ahorita, y está bien cambiar, todo lo que está vivo cambia. Sin embargo, creo que sí necesitamos tener esa constancia y esa disciplina para que en 10 años, cuando todavía estamos aquí hablando en Sin Límites, podamos decir, bueno, aquel programa de ese 4 de marzo me sirvió para tomar esa acción y 10 años después estoy aquí. Un saludito a Mireya y a su sobrina Celín que nos están viendo, a Katia Porras, muchas gracias por su comentario. La medicación nos pregunta, entonces igual puede presentarse ansiedad, claro,
porque como decía Rach, hay que ir haciendo ajustes, hay que ir balanceando, no todas las dosis son para todo el mundo y demás. Un saludito a Olga. Pero bien, estamos en nuestro bloque de cierre. Rach, empecemos con vos. Yo sí creo que la gente tiene que comprender la psiquiatría como un aliado. La psiquiatría no, así como vamos al dentista a hacernos una limpieza y al gastro, ¿verdad?, para ver cómo andamos ahí por dentro, no hay que esperar una úlcera o que nos sangren las encías para visitar al psiquiatra. Totalmente, y además que hablamos de temas de salud, a veces se nos olvida que salud no es solo tratar, no es solo cuando ya todo está terrible, salud también es poder prevenir y promocionar ese estado de salud. Entonces eso también lo hacemos en psiquiatría. Definitivamente hay un beneficio de si hay muchas preocupaciones constantes, vemos que nos cuesta tomar decisiones y es algo persistente, que vemos que nos causa una disfunción, es muy importante poder descartar que no haya algo más detrás, que no sea solo las dudas, la incertidumbre del día a día. Porque si no hacemos nada, eso va a seguirse agravando y ya luego puede ser peor o un poco más complejo de tratar. Y de nuevo, para mí es importante dejar esto muy claro, que los medicamentos son aliados, así como a veces ocupamos medicamentos para otras condiciones físicas, también lo podemos ocupar para una condición mental. Y no quiere decir que estamos graves o que nos vamos a hacer dependientes o que es necesariamente para toda la vida. Y creo que también sin pena, ¿verdad? Porque andaba en el cardiólogo, andaba en el dermatólogo, no, pero si tuve cita en el psiquiatra, ahí no digo nada. Entonces creo que también empezar por ahí, de que es un apoyo más como todo el resto de que tenemos tan normalizados. Totalmente. Yo creo que nos favorecería también aterrizar los miedos, porque muchas veces cuando tenemos tanto miedo lo sobredimensionamos en nuestra mente, y si nos tomamos un momento para apuntar cuáles son los miedos, ahora sí, tanto miedo tengo, pero ¿cuáles son? Y los anoto, cada uno de esos miedos, y empiezo a preguntarme nuevamente qué es lo peor que podría pasar, te llegas a dar cuenta y concluís que muchas veces era realmente exagerado lo que yo estaba pensando y en la realidad no era tan grave como me lo imaginé, y eso te puede ayudar a tomar acción. Así que te invitamos a trabajar el peso emocional de todas esas decisiones. Gracias por estar con nosotros, Carla Sánchez, muchas gracias. Gracias a vos, Rafita. Las redes de la doctora Carla Sánchez son así, doctora Carla Sánchez P, y a ambos nos pueden localizar a través del 88 81 1304. Las redes de la doctora Rach Crux es así como doctora .Rach Crux, Crux con C y doble O. Sí. Y al 84 48 10 81. Sí, un placer, de verdad. Gracias por el espacio. Y Paulette Villafranca, Paulette Villafranca en todas sus redes, o el 6292-9226. Muchas gracias. Encantada, como siempre. Nos vamos a nuestra sección Vuela Alto, precisamente con la coach Paulette Villafranca. Nada salió como esperaba. ¿Qué podemos hacer? Gracias por compartir, recordar nuestras repeticiones en Canal 1, y si te perdiste el programa también queda en la sección de videos de Facebook y por supuesto también queda colgado en YouTube. Hasta la próxima semana. En ocasiones nada sale como lo esperabas y se siente frustrante, cansado, agotador, porque tal vez ya lo has intentado muchísimas veces. Es momento de que observes qué estás haciendo que no está funcionando, y si definitivamente en todo el proceso de lo que estés trabajando las cosas siguen saliendo igual y no es lo que vos querés, creo que es tiempo de poder aceptar y tal vez de replantearte las metas. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.